Hola, soy Luisa Flores y te doy la bienvenida a este podcast. Me gusta mucho leer y escribir, pero la procrastinación me frena. Entonces se me ocurrió que hacer un podcast podría ayudar. ¿Cómo? Bueno, un episodio leeré un cuento mío y al otro episodio el cuento de alguien más. Así que tendré el compromiso de escribir un cuento cada semana. ¿Lo lograré? Ya veremos. Y luego de la lectura haré uno que otro comentario. Así que aquí comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Hoy es el turno de un gran autor mexicano. Se trata de Octavio Paz. Paz fue poeta, ensayista y diplomático, conocido por haber ganado el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981. Es uno de los grandes autores más influyentes del siglo XX. Hoy voy a leer un cuento muy intenso de Octavio Paz. Maravillas de la voluntad. Aquí comienza Maravillas de la voluntad de Octavio Paz. A las 3 en punto, don Pedro llegaba a nuestra mesa, saludaba a cada uno de los concurrentes, pronunciaba para sí unas frases indescifrables y silenciosamente tomaba asiento. Pedía una taza de café, encendía un cigarrillo, escuchaba la plática, bebía a sorbos su tacita, pagaba a la mesera, tomaba su sombrero, recogía su portafolio, nos daba las buenas tardes y se marchaba. Y así todos los días. ¿Qué decía don Pedro al sentarse y al levantarse con cara seria y ojos duros? Decía: ojalá te mueras. Don Pedro repetía muchas veces al día esa frase. Al levantarse, al terminar su tocado matinal, al entrar o salir de casa, a las 8, a la 1, a las 2:30, a las 7:15, en el café, en la oficina, antes y después de cada comida, al acostarse cada noche. La repetía entre dientes o en voz alta, a solas o en compañía. A veces solo con los ojos, siempre con toda el alma. Nadie sabía contra quién dirigía aquellas palabras. Todos ignoraban el origen de aquel odio. Cuando se quería ahondar en el asunto, don Pedro movía la cabeza con desdén y callaba, modesto. Quizá era un odio sin causa, un odio puro, pero aquel sentimiento lo alimentaba, daba seriedad a su vida, majestad a sus años. Vestido de negro, parecía llevar luto de antemano por su condenado. Una tarde don Pedro llegó más grave que de costumbre. Se sentó con lentitud y en el centro mismo del silencio que se hizo ante su presencia, dejó caer con simplicidad estas palabras: ya lo maté. ¿A quién? ¿Cómo? Algunos sonrieron, queriendo tomar la cosa en broma. La mirada de don Pedro los detuvo. Todos nos sentimos incómodos. Era cierto, allí se sentía el hueco de la muerte. Lentamente se dispersó el grupo. Don Pedro se quedó solo, más serio que nunca, un poco lacio, como un lastro quemado ya, pero tranquilo, sin remordimientos. No volvió al día siguiente, nunca más volvió. ¿Murió? ¿Acaso le faltó ese odio vivificador? Tal vez vive aún y ahora odia a otro. Reviso mis acciones y te aconsejo que hagas lo mismo con las tuyas. No vaya a ser que hayas incurrido en la cólera paciente, obstinada de esos pequeños ojos miopes. ¿Has pensado alguna vez cuántos, acaso muy cercanos a ti, te miran con los mismos ojos de don Pedro? Fin del cuento. Octavio Paz es un escritor intenso, o sea, aprovecha toda la gama de emociones para caracterizar a sus personajes. De esos personajes destaca siempre la emoción. En este caso es el odio, que es de las más intensas emociones que una persona puede sentir. Al final se intuye que esa emoción moviliza a don Pedro y que al sentir
Ya la ausencia de odio simplemente desaparece. A lo largo de nuestras vidas, ¿cuánto más somos pensamiento racional y cuánto somos de emoción? Ok, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar y aprovecho para decirte que puedes enviar cuentos cortos o comentarios a cuentosmíosajenos@gmail.com. También tengo Twitter, @cuentos29. En Instagram, Cuentos Míos y Ajenos. En YouTube, ahora también tengo un canal, Cuentos Míos y Ajenos. Y también en Spotify, ahora se puede dejar tu comentario en la encuesta que sale ahí más abajito. Y abajo de la encuesta también puedes calificar con estrellitas, como en el jardín, como en el kinder. ¿Qué tal? Hasta luego.